poquito, vamos a ir concluyendo sobre el sistema colonial, y cómo prácticamente se inicia un sistema, cómo muere un sistema, el sistema de los incas, y cómo inicia un nuevo sistema, ¿no? Eso es lo que un poco habíamos, habíamos hablado. Entonces eso vamos a un poco ir cerrando también. Se observa lo que estoy compartiendo. Sí, licenciado. Ah, ya. Ahora se observa lo que estoy compartiendo o nada. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, un poco habíamos hablado sobre el sistema colonial. ¿Me escuchan, verdad? Hola. Sí, licenciado, se Escucha, escucha. dice. Ya. Entonces habíamos hablado un poco sobre el sistema colonial, cómo inicia un nuevo sistema. Y básicamente hay una opresión de una nación sobre otra nación, pero esta nación, ¿no?, que es la española, se sobrepone y tiene que construir un nuevo sistema, ¿no? Para ello habíamos visto un poco cómo se ha ido desestructurando las naciones originarias. Un poco esto habíamos señalado respecto eh, a cómo se ha ido desestructurando el campo político, ¿no?, económico, social y religioso, las enfermedades que trajeron eh, con la invasión española, la viruela, el sarampión, que de una otra forma fue determinante también para, para esta caída demográfica de la población de la Via Yala, ¿no? Habíamos visto un poco los datos estadísticos que nos muestra Nathan Weichel, ¿no?, un poco respecto a lo andino, cómo ha habido una disminución de la cantidad de población desde 1530, que eran 10 millones, a en 1590, 1.5 millones en la región andina, ¿no? Habíamos visto también un poco cómo la estructura social ahora se había configurado, una estructura social muy racializada, donde hay dos bloques: por un lado la República Española, por otro lado la República India, con diferentes características, ¿no?, de una nación que oprime a otra nación, de una sociedad que oprime a otra sociedad,
una sociedad yuxtapuesta, es decir, una sociedad se sobrepone a otra sociedad, ¿no? Y ahí hemos visto distintas características también de las clases sociales. No es que las clases sociales en cierta medida tienen que ser vistas en un enfoque muy marxista de colocar a la sociedad de manera muy dogmática, sino más bien cómo esto se va formando en la sociedad, ¿no? Especialmente en el caso nuestro con castas, de opresión de una casta sobre otra casta, de una nación sobre otra nación. Es un poco más complejo, ¿no? No es tan sencillo decir de una clase social. Eh, También habíamos visto de que había existido fundaciones de reducciones, ¿no? Que tenían fundamentalmente el objetivo de tomar posesión del territorio invadido. Segundo, también que los españoles crearon varias ciudades con respecto, especialmente con la idea fundamental de construir ciudades especialmente de comercio, de un centro político, para poder tener dominio sobre la sociedad indígena, ¿no? Y finalmente también controlar la mano de obra indígena. Las reducciones indígenas, habíamos señalado también que habían ciudades coloniales, núcleo comercial, centro administrativo, eclesiástico y político. Básicamente ese era el concepto de la ciudad, ¿no? En un sentido más comercial y una articulación entre lo feudal, lo capitalista, que ya de otra forma estaba surgiendo por 1532, 1536, ¿no? Por otro lado, la política de reducción de pueblos indios, ¿no? Se implementó con las reformas toledanas desde 1572. El objetivo, una mejora administrativa del virreinato del Perú. Entonces iban colocando distintas políticas que un poco mejoren la cuestión administrativa. Habíamos visto un poco también cómo la ciudad de españoles y la ciudad de indios se estaba configurando, especialmente si se fijan es la clásica un poco el damero, un cuadrado de la planificación urbana de los españoles, en el centro la plaza, la iglesia, ¿no? Si no me equivoco, por ese tiempo se llamaba la Plaza del Estado Mayor. Entonces, tiene básicamente una cuestión de planificación urbana damera. Habíamos señalado también que la administración colonial, ¿no? Es decir, a medida que se va construyendo un sistema tiene que tener una administración, ¿no? Y esa administración es, por ejemplo, nosotros en la actual tenemos una administración, ¿no? Del gobierno, del Estado, plurinacional, ¿no? Se denomina así. Entonces, a partir de eso, de ese Estado, se va construyendo, se propone gobernar los nuevos territorios. ¿Cómo gobierne este territorio el Estado plurinacional? Y claro que no se ha modificado muchísimo con desde la República. Básicamente departamentos, municipios, provincias, ¿no? Antes en la República se hablaba un poco con cantones, pero esto fue eliminado, ahora se habla un poco de autonomías indígenas, autonomías departamentales, un poco fue como la administración territorial y la administración en la actualidad, pero en ese tiempo, en la administración colonial, se hablaba básicamente de un poco de esto de la jurisdicción territorial, ¿no? Los vigencias, los corregimientos, los cabildos, ¿no? Prácticamente era como se jurisdiccionalmente estaba organizado el territorio. También en ese tiempo había una casa de contratación encargada del comercio con las colonias, ¿no? Donde prácticamente ellos eran los que tenían todo el dominio respecto al comercio, traían productos, los vendían de manera obligatoria a muchos aymaras y quechos. Había también un consejo de Indias, ¿no? Que básicamente este consejo de Indias era como un ministerio encargado de la administración de todas las colonias españolas, ¿no? Es decir, era como un ministerio, actualmente tenemos un ministerio de agua, ministerio de descolonización, ministerio de distinto, ¿no? Entonces, en ese tiempo había ministerios también encargados de la administración.
Es un poco, fíjense cómo se fue organizando el nuevo sistema administrativo, la forma territorial. Por ejemplo, aquí la administración colonial se propone gobernar con los nuevos territorios y justamente lo que les iba diciendo, los virreinatos, ¿no? Prácticamente en el caso estaba el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, el virreinato de la Nueva Granada, el virreinato de Nueva España, la Capitanía General de Chile, ¿no? Aquí están los virreinatos. Ya después de eso, en jerarquía venían las capitanías. Nosotros estábamos un poco en la audiencia de Charcas, al principio éramos parte de otra forma del virreinato del Perú, después se dividió el virreinato de La Plata y ya prácticamente la audiencia de Charcas perteneció ya al virreinato del Río de la Plata. Las audiencias, la audiencia de Charcas, que sería Sucre, ¿no? Estaba en esta jerarquía, los corregimientos, los cabildos, ¿no? Básicamente es una forma de jurisdicción territorial, como está organizado el territorio. Como les decía, actualmente nos organizamos por países, estados, ¿no? Y Bolivia, Chile, pero en esa actualidad eran virreinatos, todos prácticamente administrados desde España, básicamente, y aquí tenían claro sus virreyes, ¿no? Ahora, habíamos señalado también que habían instituciones coloniales, ¿no? Las instituciones coloniales van a ser fundamentales porque van a ser como para nosotros, para los que saben construcción, las zapatas son importantes, pero también las estructuras, ¿no? Las estructuras de una casa. En este caso, las instituciones coloniales también van a ser fundamentales. Por un lado están los adelantados, ¿no? Que eran básicamente personas encargadas para la invasión. Se le mandaba como a Francisco Pizarro a que explore nuevas tierras y vaya a buscar de otra forma más riqueza. Era algo fundamental, se los financiaba, se los pagaba, de otra forma había un soporte de este sistema colonial. Por otro lado, los corregimientos, los corregidores de indios, ¿no? Que básicamente eran, que fue de otra forma corregir los abusos de los encomederos a los indios, porque había muchos abusos, entonces de seguro muchos también habrán mandado sus quejas y en ese sentido habían creado este corregidor de indios para que no haya muchos abusos, pero en la práctica seguía nomás ese abuso mediante los tributos, ¿no? La mitad, ¿no? Entonces, llegó un momento que tuvo que reventar también este sistema y sus instituciones coloniales. También, por otro lado, están las reducciones, que eran más de grupos indígenas que resistían contra la colonización, ¿no? Es decir, habían grupos indígenas que se los reducía en un lugar, ¿no? Porque ellos no querían muchas veces tener un contacto con las ciudades coloniales, entonces los reducían, se quedaban en un lugar de manera más separada. Por otro lado, están, sin duda alguna, esto de las estructuras, las jurisdicciones territoriales que habíamos dicho, los virreinatos, que eran las distribuciones territoriales medievales, las capitanías, que eran territorios alejados de los virreinatos, las audiencias, que eran el gobierno local del Alto Perú, ¿no? Que se puede decir que algo más o menos como las gobernaciones, como las alcaldías, ¿no? Esto un poco era la dimensión territorial y jurisdiccional del sistema colonial. Y un papel fundamental, yo diría, que es el paraguas, ¿no? de esta estructura colonial, se puede decir las ideas dominantes, ¿no? Básicamente todo Estado construye una idea dominante, construye una ideología, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Iglesia era una institución ideológica. Y ahí plantearon de otra forma la religión cristiana católica como la dominante y las otras tenían que ser prácticamente eliminadas, ¿no? Entonces era un estado hegemónico respecto a la religión y sin duda alguna era también una religión
única, ¿no? Es decir, no había una profesión o una cuestión de culto libre, sino era una cuestión religiosa de una sola religión. Aparte de eso, ustedes saben que todo Estado no tiene que construir, por un lado, sus instituciones, ¿no? Pero por otro lado también leyes, ¿no? Las leyes. Y aquí ustedes observan la función política del Estado, hay muchas leyes, ¿no? Entonces, de la misma forma, en ese tiempo fueron construyendo distintas leyes. Por un lado está la legislación del corregimiento de indios, que básicamente facilitaba el cobro de los tributos, es decir, se cobraba un tributo a los aymaras, a los quechuas, a los mestizos también, ¿no? Y pues de otra forma ellos tenían que tener esa facilidad, digamos, para poder cobrar, y de seguro había un corregidor también, ¿no? Para poder cobrar. Contar con mano de obra disponible, es decir, digamos, ellos tenían que también, para eso sirve también los censos, ¿no? Para decir, digamos, aquí en el Alto hay 10.000, ¿no? Es decir, en el Ayllu existen 1.000 personas, ¿no? Entonces, esos 1.000 personas tienen que tributar. Esas 1.000 personas tienen, de esas son, no sé, 400 son varones, ellos tienen que ir a trabajar en los obrajes, ¿no? Y supuestamente este era el corregimiento de indios, tenía que para no por corregir un poco los abusos, pero en la práctica un poco no, más se dedicaron un poco a cobrar los tributos, a contar o hacer efectivo, digamos, la mitad colonial, ¿no? Por otro lado, así como había tanto abuso, también surgieron defensores de los indígenas, ¿no? Es el caso de Bartolomé de las Casas, que por ese tiempo había un debate de que si el indígena, el indio, tenía alma o no tenía alma, ¿no? Pues prácticamente nos decían que éramos como los animales, ¿no? Entonces, había ese debate de decir, digamos, los indios no tienen alma o tienen alma. Básicamente, desde el poder se construía de que los indios no tenían alma. Como no tenían alma, entonces había todo un discurso detrás, pero por otro lado también habían algunos visioneros, ¿no? Que de otra forma pues tenían algo de crítica, como es el caso de Bartolomé de las Casas, que defendía el derecho natural de los indios, ¿no? Básicamente trataba de defender el derecho natural de los indios, diciéndoles que sí, ellos tienen alma, ellos piensan, ¿no? En un sentido tal vez algo indigenista, ¿no? Pero también lo revisa un poco Dussel en una parte de su libro. También Bartolomé de las Casas hace una lucha contra la injusticia que estaban pasando. En cierta medida se puede decir que pues ha sido nomás algo bueno también en cierta medida, ¿no? A tanta opresión, por lo menos hay alguien que pues trata de hacer alguna crítica en ese tiempo. Por otro lado, habían los indios tributarios, que básicamente era un sistema obligatorio de tributos, es decir, los indios fundamentalmente estaban obligados a dar tributo. Actualmente nosotros damos tributo, básicamente como se puede decir, pagamos impuestos, ¿no? Pero en ese tiempo pagaban tributos, ¿no? Al sistema colonial y a sus estructuras que tenían como tal. Y segundo elemento, la organización de la fuerza laboral, ¿no? Es decir, en el indio tributario tenía prácticamente una organización de la fuerza laboral. Muchos de ellos, como habíamos señalado, pues tenían que ir a trabajar a la mitad y se los controlaba, se los organizaba territorialmente. Así también, cualquier momento se va a cortar y volvemos, por favor, ¿ya? Así también se desterritorialización indígena, o existió una desterritorialización indígena, es decir, prácticamente había un
una cuestión de abandonar sus antiguos poblados para trasladarse a las aldeas o haciendas, es decir, muchos eran trasladados de sus ayllus a las haciendas para poder trabajar, ¿no? Como prácticamente como dejar el ayllu, dejar la comunidad, o bien o de hecho, que era el ayllu, se instalaba a las haciendas sobre los ayllus, ¿no? Entonces había una desterritorialización indígena. Estas más o menos eran las leyes indias de ese tiempo, las cuales también, por un lado, las instituciones y las leyes van a ser importantes, ¿no? Bueno, también había, como habíamos señalado, instituciones coloniales de opresión, ¿no? Esto ya un poco, por un lado, las instituciones más formales, pero por otro lado, habían instituciones coloniales de opresión, que habíamos hecho mención en la anterior clase. Esto un poco referido a la mitad, ¿no? Es decir, muchos, prácticamente, esta institución jurídica era un trabajo forzado, ¿no? Que habíamos dicho desde los 18 hasta los 50 años, muchos de ellos eran obligados básicamente a ir a las minas de Potosí, Huancavelica o a las haciendas, a trabajos duros, ¿no? Donde muchos de ellos no retornaban. Entonces prácticamente se había refuncionalizado el sistema de la mita. La mita ya se utilizaba con los incas, pero a diferencia de los incas con los españoles, los incas básicamente de esa cantidad de la que trabajaban se les daba una proporción, ¿no? Pero en este caso ya los españoles les daban un centavo y en otros no les daban nada y eran obligados prácticamente, no sé si habría que decirles la mitad, prácticamente un trabajo forzado de ir a hacer un trabajo en otro lado, pero de manera obligada, ¿no? Asimismo, habíamos señalado los obrajes, que eran establecimientos textiles cerca de las corrientes de agua. Básicamente ahí se hacían producciones de algodón, frazadas, ropas, es decir, los obrajes también estaban en las ciudades. Muchos indígenas y mestizos estaban en esos rubros, ¿no? Algunos eran ya zapateros, que les decía carniceros, habían también panaderos, ¿no? Hacían la producción del algodón, producían ropa, frazadas, ¿no? Pues ya estaban inmersos en este trabajo que no necesariamente era minero o agrícola, sino ya pues había una división social del trabajo. Por otro lado, también habían los tributos, que era una contribución pecuniaria anual, es decir, se lo hacía un tributo anual y se le daba prácticamente desde los 18 hasta los 50, estaban obligados, especialmente los varones, especialmente que sean indios, ¿no? Y de ese tributo que daban al Estado, al sistema colonial, ¿no? A los reyes, a los virreyes, ¿no? El 1% se quedaban para los caciques. Y básicamente los caciques eran como los capataces, ¿no? Que tenían que controlar, que den su tributo, los corregidores también estaban ahí. Entonces, para ello necesitaban muchas veces, imagínense, ahora que estamos con el tema del censo, en ese tiempo también se realizaban los empadronamientos a los indios tributarios. Es decir, en el Ayu tenemos de Ayu, no sé, Shizuka tenemos 50 personas que tienen que tributar, ¿no? Para eso servían los censos en ese tiempo, para saber cuánta cantidad tiene y para cuántos deberían tributar. Y en la actualidad también sirve para eso, ¿no? Ustedes saben, si tiene una población, la casa, si es grande, pequeña, tiene que dar un tributo, básicamente un impuesto, ¿no? Un impuesto al Estado. Y el principal ingreso del sistema colonial era, por un lado, el tributo, los impuestos, ¿no? Y también, por otro lado, la riqueza mineral, ¿no?
la riqueza mineral. Entonces, eran las dos fuentes de ingreso para el Estado colonial en ese tiempo, y en la actualidad también es así, ¿no es cierto? Hacemos analogía. Entonces, por ese tiempo, dice que alrededor de 13.842.228 pesos anuales en el gobierno del Virrey Toledo. Estamos mal. 1.384.228 pesos anuales en el gobierno del Virrey Toledo. Se daba ya en ese tiempo una contribución tributaria muy, muy fuerte y, como decía, la principal fuente de ingreso. Por otro lado, los corregidores, estaban ahí los corregidores que utilizaban la tributación para lucrar. Segundo, obligaban a comprar a altos precios, ¿no? Entonces, es un poco los que corregidores eran básicamente los que tenían que controlar, igual que los caciques, y obligaban fundamentalmente a comprar objetos a altos precios. Es decir, traían, no sé, de Europa alguna mercancía y se les obligaba. Si tú tienes esta ropa, te doy y tienes que pagar a tal precio, ¿no? Era de manera muy, muy arbitraria, ¿no? Era dictatorial prácticamente, y las personas se endeudaban y tenían que trabajar para pagar, ¿no? Entonces es un poco lo que sucedía. Si en cualquier momento se corta, por favor, les voy a mandar nuevamente el link. Entonces, estas instituciones coloniales de opresión eran fundamentales, y la última es el incremento de los impuestos, ¿no? Es decir, desde Carlos III inicia un reordenamiento de los impuestos y hay un aumento en los ingresos fiscales, es decir, querían más ingresos fiscales, tienen que aumentar los impuestos, los tributos, y pues eso afectó no solamente a los indios, sino también afectó a los mestizos y también a los criollos. Es por esa razón que ya pues en 1780, 1779, 80, 81, hay movimientos insurreccionales que vamos a hablar posteriormente a la clase. Entonces, básicamente son los elementos o instituciones de opresión que sirven para que se levanten los aymaras y los quechuas por estas relaciones de dominación que existían en ese tiempo, ¿no? Y ahí podemos ver algunas imágenes también respecto a cómo estaba o se puede graficar el trabajo de los aymaras, los quechuas, de las nacionalidades originarias. Bueno, respecto a la cuestión de la economía, y esto un poco ya articulado con los libros, ¿no? Por un lado, habíamos señalado la anterior, citando al autor Bonilla, José Bonilla, ¿no? Que también mencionan varios autores que la gran riqueza producida por las minas del Imperial de Potosí, ¿no? Es decir, había una gran riqueza, casi 3.200 millones de pesos, especialmente por el ingreso de la producción de la plata, también del oro, ¿no? Que era fundamental para el sistema colonial. Por otro lado, la organización económica del sistema colonial, les decía, la riqueza que producen el sudor y la sangre de los indios, es decir, el trabajo no remunerado, ¿no? Es decir, a partir del trabajo, del sudor de la gente, básicamente se genera esta acumulación originaria del capital. Y por otro lado, este elemento que vemos aquí, en España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Justamente de eso vamos a hablar, creo que ya se va a acabar el tiempo, entonces